En el silencio contemplativo de la modernidad, existe una voz que aún resuena con verdades incómodas, una voz mexicana que desafió las estructuras de poder con la elegancia de la poesía y la precisión del filósofo. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, nos legó un arsenal intelectual que trasciende fronteras y desmantela las máscaras sociales que hemos normalizado. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear un lenguaje. Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo. Estas palabras de Paz nos invitan a cuestionar quién controla nuestro lenguaje hoy, qué metáforas han sido impuestas sobre nuestra identidad latinoamericana, cómo han moldeado las estructuras de poder nuestra comprensión de nosotros mismos. En los próximos minutos, desvelaremos 5 conceptos fundamentales del pensamiento de Octavio Paz que constituyen herramientas de liberación intelectual, conceptos que iluminan los rincones oscurecidos de nuestra realidad cultural y que precisamente por su poder transformador, rara vez se discuten en los círculos del poder establecido. Prepárese para adentrarse en el laberinto de nuestra identidad colectiva, donde las respuestas no son tan importantes como las preguntas que aprenderemos a formular. Antes de sumergirnos en las profundidades del pensamiento de Paz, permítame invitarle a formar parte de nuestra comunidad intelectual en la otra orilla. Este canal está dedicado a explorar las raíces filosóficas de nuestra identidad latinoamericana, rescatando voces como la de Octavio Paz, que nos ayudan a comprender quiénes somos en este mundo globalizado. Suscríbase ahora para continuar este viaje de autodescubrimiento cultural y filosófico. Y ahora, regresemos a nuestro laberinto existencial. El primer concepto revolucionario de Octavio Paz es lo que él denominó la dialéctica de la soledad. Para entender su profundidad, debemos situarnos en el México postrevolucionario, un país que había pasado por el traumático proceso de reinventarse a sí mismo, desgarrado entre sus raíces indígenas y la modernidad impuesta desde el exterior. Paz observó que la condición mexicana no era única, sino una manifestación particular de una condición universal, la soledad existencial. Todos los hombres, en algún momento de su vida, se sienten solos, y más todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser, futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana. Esta dialéctica de la soledad revela una tensión fundamental, por un lado, la separación del ser humano de sus orígenes, de la naturaleza de los otros, por otro lado, el anhelo constante de comunión, de reunificación. La genialidad de Paz radica en haber identificado que esta tensión adquiere características particulares en el contexto latinoamericano, especialmente mexicano. En el laberinto de la soledad, Paz analiza cómo el mexicano ha desarrollado estrategias culturales específicas para lidiar con esta soledad, la máscara del macho, la celebración exuberante de la muerte, la desconfianza hacia lo exterior, la búsqueda de la comunión a través de la fiesta. Estas manifestaciones culturales son, según Paz, intentos de resolver la contradicción existencial entre individualidad y comunidad. Lo que hace este concepto particularmente subversivo en nuestros tiempos es que desafía directamente la narrativa neoliberal del individuo autosuficiente. Las estructuras de poder contemporáneas se benefician de la atomización social, de la ruptura de los lazos comunitarios tradicionales. El mercado global prospera cuando nos percibimos primordialmente como consumidores aislados, no como seres interconectados con una historia colectiva. La dialéctica de la soledad de Paz nos invita a reconocer nuestra orfandad existencial, no como una condición natural sino como el resultado de procesos históricos específicos, la conquista, la colonización, la modernidad impuesta, la globalización acelerada. Cada uno de estos procesos ha significado una ruptura adicional, un alejamiento de algo esencial que anhela ser recuperado. Para los latinos que viven en Estados Unidos, esta dialéctica adquiere dimensiones adicionales. El inmigrante latino experimenta una doble soledad,
la inherente a la condición humana y la específica de quien habita entre dos mundos culturales sin pertenecer completamente a ninguno. Como señaló Paz en El laberinto de la soledad, cuando analizó la figura del pachuco, el pachuco es un clown impasible y siniestro, que no intenta hacer reír y que procura aterrorizar. Esta actitud sádica se alía a un deseo de autoaniquilación que me parece constituir el fondo de su carácter. Sabe que sobresalir es peligroso y que su conducta irrita a la sociedad, no importa, busca, atrae la persecución y el escándalo. Esta figura marginal, precursora del chicano moderno, representaba para Paz un intento desesperado de afirmación a través de la negación, de visibilidad a través del escándalo. Lo que los poderosos prefieren que ignoremos es cómo estas estrategias de resistencia cultural siguen manifestándose hoy, desde el arte urbano chicano hasta la literatura de la frontera, desde la música urbana hasta los movimientos sociales latinoamericanos en Estados Unidos. Aplicado a nuestra realidad contemporánea, el concepto de la dialéctica de la soledad nos permite entender fenómenos como la obsesión por las redes sociales, como un intento desesperado de superar la soledad existencial a través de una comunión digital que paradójicamente puede profundizar nuestro aislamiento. Las máscaras digitales que creamos en plataformas como Instagram o TikTok son versiones contemporáneas de lo que Paz identificó como la tendencia mexicana a ocultarse tras la forma, la ceremonia, el ritual. La genialidad de Paz está en haber comprendido que esta soledad no es meramente psicológica sino ontológica y crucialmente histórica. Para el latinoamericano, la soledad está ligada a una serie de rupturas históricas, la separación de las culturas originarias a través de la conquista, la imposición de modelos europeos durante la colonia, y finalmente la adopción acrítica de la modernidad occidental. El segundo concepto revolucionario de Paz es su crítica a lo que denomina la tradición de la ruptura. Paz observó una paradoja en la modernidad: su impulso constante de romper con el pasado se había convertido en sí mismo en una tradición. Este concepto, desarrollado principalmente en Los hijos del limo, desenmascara la falsa dicotomía entre tradición y modernidad que ha atormentado a las sociedades latinoamericanas. La modernidad es una tradición polémica que desaloja a la tradición imperante, cualquiera que ésta sea, pero la desaloja solo para un instante después ceder el sitio a otra tradición que a su vez es otra manifestación momentánea de la actualidad. Esta observación tiene implicaciones profundas para entender la crisis de identidad latinoamericana. Desde las independencias del siglo XIX, nuestras naciones han oscilado entre la fascinación por lo nuevo generalmente importado y la nostalgia por un pasado idealizado. Los proyectos nacionales latinoamericanos se han construido sobre la premisa de una modernización necesaria que implicaba abandonar las tradiciones atrasadas, ya fueran indígenas, coloniales o rurales. Lo que Paz denuncia es que esta tradición de la ruptura no nos ha conducido a una auténtica liberación, sino a una dependencia cultural de modelos externos que se suceden uno tras otro. El resultado ha sido una modernidad imitativa, una máscara de progreso que oculta la persistencia de estructuras coloniales. Este concepto desafía directamente a los poderes económicos y políticos que se benefician de la percepción de América Latina como un espacio perpetuamente en vías de desarrollo, siempre a punto de alcanzar una modernidad que se redefine constantemente en términos ajenos a nuestra realidad. El modelo neoliberal, en particular, requiere que nuestras sociedades se perciban a sí mismas como atrasadas, necesitadas de actualización constante según los parámetros establecidos por los centros de poder económico global. Lo revolucionario de la propuesta de Paz es que nos invita a romper este ciclo de imitación, ni el rechazo absoluto de la modernidad, ni su adopción acrítica, sino una apropiación creativa que reconozca nuestra particularidad histórica. Para el latino en Estados Unidos, esto significa rechazar tanto la asimilación completa como el aislamiento nostálgico,
buscando en cambio una síntesis crítica y creativa. La poeta chicana Gloria Anzaldúa, años después, articularía una idea similar con su concepto de conciencia mestiza, una perspectiva que habita las fronteras culturales, no como espacios de carencia sino de posibilidad. Sin saberlo, estaba desarrollando la intuición de Paz sobre la necesidad de trascender la falsa dicotomía entre tradición y modernidad. El tercer concepto subversivo de Octavio Paz es su teoría de la otredad o el otro, desarrollada a lo largo de su obra, pero particularmente en El laberinto de la soledad y El arco y la lira. Esta concepción trasciende el simple reconocimiento de la diferencia para convertirse en una crítica profunda a las estructuras sociales que definen quién pertenece y quién es excluido. El otro está siempre ausente, y yo estoy siempre desprendiéndome de mí mismo. El único recurso contra esta caída en lo sin rostro es la creación del tú, de la persona del otro. Para Paz, la experiencia del otro es simultáneamente un problema existencial, político y erótico. La otredad no es simplemente lo diferente, sino aquello que por ser diferente nos completa. Esta concepción de la alteridad, como complemento necesario para la identidad, desafía los sistemas de poder que se benefician de la división social, de la segregación, del antagonismo entre grupos. En el contexto latinoamericano, la teoría de la otredad adquiere una relevancia particular al analizar la compleja relación entre las distintas herencias culturales que conforman nuestras sociedades. Paz observó cómo en México, lo indígena había sido simultáneamente exaltado como símbolo nacional y marginado como realidad social. Esta contradicción revelaba un problema más profundo: la incapacidad de la sociedad mexicana postrevolucionaria para integrar genuinamente su otredad indígena. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sórdida. El norteamericano no miente, sustituye la verdad, que es siempre desagradable, por un limpio y moral código de comportamiento. Esta observación de Paz sobre la diferencia entre la mentira mexicana y la hipocresía norteamericana ilustra su aguda percepción de cómo cada cultura desarrolla distintas estrategias para evadir la confrontación con sus propias contradicciones internas. Lo que hace este concepto particularmente amenazante para los poderes establecidos es que socava la lógica binaria amigo-enemigo sobre la cual se construyen los discursos políticos hegemónicos. El neoliberalismo contemporáneo ha perfeccionado la estrategia de dividir a las comunidades según líneas étnicas, raciales, nacionales o de clase, presentando al otro como una amenaza. La propuesta de Paz invierte esta lógica: el otro no es una amenaza sino una posibilidad de completud. Para los latinos en Estados Unidos, la teoría de la otredad de Paz ofrece una poderosa herramienta conceptual para reinterpretar su condición fronteriza. En lugar de verse atrapados entre dos culturas, esta perspectiva permite concebir la experiencia bicultural como una ventaja epistemológica: la capacidad de ver simultáneamente desde dentro y desde fuera, de habitar múltiples realidades culturales. El crítico literario Walter Mignolo, inspirado parcialmente por Paz, desarrollaría posteriormente el concepto de pensamiento fronterizo como una epistemología alternativa que emerge precisamente de esta condición de otredad. No es casualidad que muchos de los pensadores decoloniales contemporáneos encuentren en Paz un precursor, aunque a menudo no reconocido explícitamente. El cuarto concepto revolucionario de Octavio Paz es su crítica al tiempo lineal y progresivo de la modernidad occidental. En obras como Los hijos del limo y Conjunciones y disyunciones, Paz desarrolla una concepción alternativa del tiempo que desafía la narrativa progresista que ha justificado tanto el colonialismo como el capitalismo global. La concepción del tiempo como sucesión homogénea de instantes vacíos desemboca en la desacralización de la naturaleza y culmina en la destrucción de esta. El fin del tiempo cíclico significa la muerte de la idea de cosmos.
Paz observó que la modernidad occidental se fundamenta en una concepción lineal del tiempo que postula el movimiento histórico como un progreso constante hacia un futuro siempre mejor. Esta concepción temporal ha servido para justificar la colonización, llevar la civilización a los pueblos atrasados, la explotación de la naturaleza en nombre del progreso y la homogenización cultural, como parte inevitable de la modernización. En contraste, Paz rescata concepciones temporales alternativas presentes en las culturas prehispánicas de América y en algunas tradiciones orientales que conoció profundamente durante su estancia en India. Estas concepciones del tiempo como ciclo, como ritmo, como presente perpetuo, ofrecen alternativas a la tiranía del progreso lineal. Lo subversivo de esta crítica es que desmantela uno de los fundamentos ideológicos del capitalismo global, la promesa de un futuro mejor que justifica los sacrificios del presente. El sistema neoliberal requiere que sigamos creyendo en esta narrativa progresista para aceptar las desigualdades crecientes, la precariedad laboral y la destrucción ambiental como costos temporales del desarrollo. Para los latinoamericanos en general, y los latinos en Estados Unidos en particular, esta reconceptualización del tiempo ofrece una vía para valorar sus herencias culturales, no como vestigios atrasados destinados a desaparecer, sino como fuentes de sabiduría alternativa. Las prácticas comunitarias, las tradiciones orales, las celebraciones rituales que mantienen vivo el pasado en el presente no son obstáculos a la modernización, sino formas de resistencia a una concepción temporal que ha servido históricamente a intereses coloniales. No es coincidencia que muchos movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos, desde el zapatismo hasta los movimientos indígenas andinos, hayan articulado sus propuestas políticas en términos que desafían la temporalidad lineal moderna. Conceptos como el buen vivir, sumac causei, o la idea zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos resuenan con la crítica de Paz a la homogeneidad temporal de la modernidad occidental. En un nivel más personal, esta crítica al tiempo lineal nos invita a reconsiderar nuestra relación con el pasado, no como algo definitivamente superado, sino como una dimensión que coexiste con nuestro presente. Para la diáspora latina, esto significa que la conexión con sus raíces culturales no es una nostalgia improductiva, sino una forma de resistencia contra la amnesia histórica que el capitalismo global fomenta. El quinto y último concepto revolucionario de Octavio Paz que analizaremos es su crítica a lo que denominó el logro filantrópico, una penetrante deconstrucción del Estado moderno que trasciende las divisiones convencionales entre izquierda y derecha política. El Estado moderno es una máquina neutral, pero quien la maneja no lo es, y más para manejarla hay que convertirse en parte de la máquina. En su ensayo homónimo, El logro filantrópico, Paz analiza la paradójica naturaleza del Estado moderno, particularmente en el contexto latinoamericano, una entidad que simultáneamente oprime y protege, que concentra poder en nombre de la distribución, que habla de libertad mientras ejerce control. Este análisis prefigura muchas de las críticas contemporáneas a la burocratización tanto del capitalismo como del socialismo tradicional. Lo que hace esta crítica particularmente incómoda para los poderes establecidos es que no se alinea fácilmente con las narrativas políticas convencionales. Paz criticó tanto al capitalismo neoliberal como al socialismo autoritario, viendo en ambos diferentes manifestaciones de la misma tendencia moderna hacia la concentración del poder y la homogenización social. Para los latinoamericanos, la metáfora del logro filantrópico ofrece una poderosa herramienta conceptual para entender la compleja relación histórica con el Estado, desde el Estado colonial hasta las repúblicas oligárquicas, desde los populismos nacionalistas hasta las tecnocracias neoliberales. En todos estos casos, el Estado ha prometido protección y desarrollo, mientras simultáneamente ha servido como instrumento de control y represión. La crítica del Estado no viene ahora de la derecha, como en el siglo XIX,
sino de la izquierda. En esto consiste, a mi juicio, la gran novedad política e intelectual de la segunda mitad del siglo XX. Esta observación de Paz en 1978 resultó profética. En las décadas siguientes, hemos visto surgir movimientos sociales latinoamericanos que desafían simultáneamente la lógica neoliberal y la del Estado centralizado, buscando formas de organización social basadas en la autonomía comunitaria y la democracia directa. Para los latinos en Estados Unidos, esta crítica al logro filantrópico puede iluminar su compleja relación con el Estado norteamericano, un aparato que simultáneamente ofrece protecciones civiles y oportunidades económicas, mientras mantiene estructuras de discriminación sistémica y política migratoria restrictiva. La actualidad de este concepto se evidencia en la creciente desconfianza hacia las instituciones estatales, tanto en América Latina como en comunidades latinas en Estados Unidos. Esta desconfianza no es simplemente el resultado de teorías conspirativas o populismo, como a menudo se presenta en los medios hegemónicos, sino el reconocimiento intuitivo de la naturaleza contradictoria del Estado moderno que Paz identificó hace décadas. La subversiva visión de Paz va más allá de proponer reformas estatales, sugiere la necesidad de reimaginar completamente la relación entre comunidad y poder, entre individuo y colectividad. Su crítica prefigura movimientos contemporáneos que buscan formas de organización social basadas en principios como la horizontalidad, la autonomía y la democracia directa. Antes de concluir nuestro recorrido por el pensamiento revolucionario de Octavio Paz, quisiera invitarle nuevamente a formar parte de nuestra comunidad en la otra orilla. Si ha encontrado valor en esta exploración filosófica, considere suscribirse al canal y compartir este video con quienes puedan apreciarlo. En nuestros próximos episodios profundizaremos en la influencia de Paz en el pensamiento decolonial contemporáneo y analizaremos en detalle su crítica a la modernidad tecnológica, un tema de creciente relevancia en nuestra era digital. Recuerde que cada nuevo suscriptor fortalece este espacio dedicado al pensamiento crítico latinoamericano. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas revolucionarias de Octavio Paz en nuestra realidad cotidiana? El primer paso es reconocer que nuestra soledad no es únicamente personal sino histórica y cultural. Cuando sentimos ese desarraigo característico de la vida moderna, especialmente intenso para quienes viven entre culturas, podemos entenderlo no como un fracaso individual sino como parte de un proceso histórico más amplio. Un ejercicio práctico inspirado en el pensamiento de Paz consiste en identificar nuestras propias máscaras sociales, esas personas que habitamos en diferentes contextos, y reflexionar sobre qué revelan y qué ocultan. ¿Qué aspectos de nuestra identidad cultural reprimimos en ciertos entornos? ¿Qué vocabulario, gestos o referencias modificamos según el contexto? Este autoexamen puede ser revelador sobre los mecanismos de poder que operan sutilmente en nuestra vida cotidiana. Otra aplicación práctica de las ideas de Paz es lo que podríamos llamar arqueología personal, recuperar las capas de tradición cultural que habitan en nosotros. Esto puede materializarse en la recuperación de recetas familiares, en la investigación de expresiones lingüísticas heredadas, o en la exploración de prácticas culturales que nos conectan con nuestras raíces. Para un latino en Estados Unidos podría significar entablar conversaciones intergeneracionales para rescatar historias familiares que contextualizan su presente. La crítica de Paz a la tradición de la ruptura nos invita a una relación más crítica con las modas culturales e intelectuales. Un ejercicio valioso es identificar qué aspectos de nuestra vida cotidiana están gobernados por la lógica de la novedad perpetua, y cuestionar si realmente enriquecen nuestra experiencia. En nuestras decisiones de consumo cultural, podemos preguntarnos,
¿Estamos adoptando esto porque representa un valor genuino o simplemente porque es lo nuevo? Su teoría de la otredad puede traducirse en prácticas concretas de encuentro con lo diferente. Más allá del multiculturalismo superficial que celebra la diversidad sin cuestionar las estructuras de poder, Paz nos invita a un encuentro genuino con el otro que transforme nuestra propia identidad. Esto podría materializarse en diálogos interculturales que vayan más allá del intercambio folclórico para abordar cuestiones de historia compartida y justicia social. La crítica de Paz al tiempo lineal puede inspirarnos a crear rituales personales y comunitarios que rompan con la tiranía del tiempo productivo. La recuperación de celebraciones tradicionales, no como espectáculos turísticos sino como experiencias vividas de temporalidad alternativa, puede ser una forma poderosa de resistencia cultural. Para el latino en Estados Unidos, la celebración del Día de Muertos, por ejemplo, puede ser no solo una expresión de identidad cultural sino una afirmación de una relación con el tiempo que desafía la lógica de la modernidad capitalista. Finalmente, su crítica al logro filantrópico nos invita a explorar formas de organización comunitaria que no dependan exclusivamente del Estado o del mercado. Participar en economías solidarias, en redes de apoyo mutuo, en proyectos culturales autogestivos, puede ser una aplicación práctica de esta crítica. Los grupos de estudio comunitarios, como el que podríamos formar a partir de este canal, representan pequeños espacios de resistencia donde el conocimiento circula fuera de las lógicas institucionales dominantes. Lo más revolucionario del pensamiento de Paz es quizás su invitación a vivir la filosofía no como un ejercicio abstracto sino como una práctica vital. Sus conceptos no son simplemente herramientas de análisis teórico sino invitaciones a transformar nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con nuestra historia. Al concluir este recorrido por 5 conceptos revolucionarios del pensamiento de Octavio Paz, regresamos a la pregunta inicial. ¿Por qué estas ideas resultan incómodas para las estructuras de poder? La respuesta radica en su potencial liberador. El pensamiento de Paz nos ofrece herramientas intelectuales para desmantelar las narrativas que justifican la dominación, para reconocer las máscaras que hemos normalizado, para imaginar formas alternativas de organización social basadas en el reconocimiento genuino del otro. La verdadera revolución comienza en el lenguaje, escribió Paz, y no se equivocaba. Al transformar nuestro lenguaje, transformamos nuestra percepción de la realidad y con ella las posibilidades de acción. Los 5 conceptos que hemos explorado, la dialéctica de la soledad, la crítica a la tradición de la ruptura, la teoría de la otredad, la crítica al tiempo lineal y la deconstrucción del logro filantrópico, constituyen piezas de un nuevo vocabulario para pensar nuestra condición latinoamericana. Como escribió en El laberinto de la soledad, la historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen. Esta búsqueda no es exclusiva del mexicano sino de todo latinoamericano, y quizás de todo ser humano en la era moderna. La genialidad de Paz está en haber mostrado que esta búsqueda no es individual sino colectiva, no es psicológica sino histórica, no es abstracta sino encarnada en prácticas culturales concretas. En un mundo donde la amnesia histórica se promueve como virtud y el desarraigo cultural como libertad, recuperar el pensamiento de Octavio Paz es un acto de resistencia. Su legado nos recuerda que otra realidad es posible, que las estructuras que parecen inamovibles son, en realidad, creaciones históricas susceptibles de ser transformadas. Y así en la intersección entre soledad y comunión, entre tradición y renovación, entre identidad y otredad, encontramos la invitación permanente de Paz, habitar poéticamente el mundo, reconociendo que la verdadera revolución comienza cuando aprendemos a nombrar de nuevo la realidad que nos rodea.